Marcos 1, 21 al 39. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Arranquemos. Dice el 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué hacía? Enseñaba. Capernaum era una ciudad grande. Tenía una fuerte presencia tanto de gente gentil, que somos nosotros, los gentiles, en este caso eran romanos, y una gran población judía que cohabitaban en la misma ciudad de Capernaum. Esta ciudad era próspera, estaba bien repleta de gente y estaba situada a orillas del mar de Galilea. Pero se convirtió en el centro del ministerio de Jesús en Galilea. Aunque Jesús nació ¿dónde? En Nazaret. En Nazaret, en Belén más específicamente, ¿verdad? En Belén de Judea. Pero, ¿de dónde era José? José vivía en Nazaret, pero también era de Belén. Por eso cuando María y José regresaron allá. Pero ahí hay un poquito de conversación, porque a Jesús se le conoce como Jesús de Nazaret, que él es nazareno, diferente a nazareo. Pero también se le conoce como a Jesús el Galileo. También se le conoce como Jesús de Palestina, porque cantamos ahí un canto, tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Diferente a los palestinos de hoy en día, pero un tema para otro tiempo. Pero María sí era de Nazaret. Y estaban viviendo en esta zona en este momento. Por eso que de ahí fue donde salieron para Belén y luego regresaron a Nazaret. Pero Jesús nuevamente nazareno, Jesús también el Galileo, como ya mencionamos. Pero Jesús se mudó de Nazaret prácticamente aquí a Capernaum. Y esto sucedió inmediatamente después de que Juan el Bautista fue encarcelado. Mateo también nos platica de esto allá en el capítulo 4. Los versos 12 al 13, si usted lo quiere leer más tarde, lo aclara. Pero, ¿qué era la sinagoga? La sinagoga era un edificio, no un templo como los nuestros el día de hoy, pero era un edificio donde la gente judía se congregaba usualmente. Y era con propósitos religiosos, propósitos educativos y propósitos sociales. Pero esta idea de la sinagoga surgió durante el tiempo del cautiverio. No fue como una institución que diríamos mosaica de parte de Moisés. Pero ¿qué se necesitaba? Se necesitaban 10 familias mínimo para poder comenzar o fundar una sinagoga nueva en aquella ciudad. Pero tenían que ser 10 familias judías. Pero en esta ocasión, esta sinagoga de Capernaum había sido fundada por un romano, un centurión. Este centurión romano amaba mucho a su nación, pero también trataba bien a los judíos. Y es más, más tarde, si usted quiere leer de esta sinagoga, Mateo nos habla de este hombre que era un hombre de poder, tenía autoridad, y se le enfermó uno de sus siervos. Y manda a que vayan a buscar a Jesús. Pero él dice, cuando ya Jesús viene en camino, yo no soy digno desde que aún tú entres a mi casa. Yo soy hombre de autoridad, o sea, puesto en autoridad, pero también bajo autoridad, y vamos a hablar de esto. Yo sé decir, haz esto, y la gente lo hace. Entonces, Jesús, te ruego que simplemente digas la palabra y mi siervo va a ser sanado. Pero el motivo que habían ido a buscar a Jesús es porque este hombre de esta sinagoga había sido el que había construido esta sinagoga en Capernaum. Algunos creían que se merecía
que se le escuchara porque amaba a la gente, amaba a los judíos y había sido muy caritativo para con los judíos. Pero nuevamente, y la sinagoga surgió desde los tiempos de Esdras, allá aproximadamente 450 años antes de Jesucristo. Pero en la sinagoga, durante la semana, los niños solían estudiar la ley. En sábado, los hombres escuchaban la enseñanza de la palabra. No tenían todas las sinagogas un maestro permanente para que les enseñara. Entonces, había libertad de la sinagoga, que significaba prácticamente que el invitado que llegara a la ciudad, maestro reconocido, se le daba la oportunidad de enseñar, un maestro visitante. Pero la sinagoga de Capernaum no tenía un maestro fijo. Pero nuevamente había sido construida por el centurión romano. Lucas nos habla de esto en el capítulo 7, versos 2 al 5, más tarde si usted lo quiere leer. Pero aquí Marcos nos va a indicar que Jesús comenzó a enseñar y continuó haciéndolo, no solamente un sábado, sino desde que llegó allí, el primer sábado inmediatamente comienza a enseñar y continuamente continúa enseñando, cada semana, fielmente. Una pregunta, ¿qué de nosotros? ¿Cómo está nuestro aprendizaje? Aquí me encantaría que tuviéramos un sábado de seminario, para aprender, ¿verdad? Pero Jesús aquí se ejercía en sábado, confirmando también que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Pero ¿quiénes iban con Jesús aquí? Bueno, mínimo iban 4 de sus discípulos, el núcleo de la iglesia, que sería el inicio de una influencia espiritual que se extendería a toda lengua, a todo pueblo y a toda nación. Entonces, una pregunta aquí, ¿qué significado tenía que Jesús fuera el que estuviera enseñando? Bueno, porque Jesús va a apelar no solamente al ser humano físicamente o infundir temor como muchos religiosos de este tiempo lo hacían y muchos lo hacen el día de hoy. Jesús va a apelar a la mente, a las emociones, a la voluntad, esto es al alma. También va a apelar al cuerpo, al espíritu, o sea que a todo el ser. Pero había gente que simplemente querían manipular a la gente y espantarlos. Hoy en día sucede. Pero Jesús se va a presentar con toda autoridad, trayéndoles luz, iluminando sus mentes y sus corazones, pero con la palabra de Dios. No algo que se va a sacar de la manga, sino todo revelado de su Padre Celestial. Pero Jesús enseñó a los hombres, enseñó a las mujeres, enseñó a los ricos, enseñó a los pobres, a los errantes que no tenían pastor. Pero la autoridad de la enseñanza de Jesús va a estar contrastada con los religiosos de este tiempo que simplemente repetían tradiciones, citaban a filósofos, a rabinos, pero Jesús mismo, Él es la autoridad. Lo que Él trae es original de Él, o sea que Él es el autor de lo que Él trae y por lo consiguiente va a tener autoridad. Y jamás alguien en alguna sinagoga y en este mundo había escuchado a un hombre hablar así como Jesús lo va a hacer ante ellos. Y Jesús va a mostrar autoridad no solamente en el contenido de sus enseñanzas sobre Dios, sobre lo moral, sobre el ser humano, etcétera, sino que también prácticamente cómo lo va a hacer. Pero va a haber un resultado que se espera de esto. Y vamos a hablar de ello. Pero usted y yo, si buscamos aprender de alguien, de un maestro, asegurémonos que busquemos uno que enseñe la palabra de Dios y que la enseñe con autoridad. Si buscamos un salvador, busquemos a uno que es poderoso para salvar, porque hay muchos que pretenden poder hacerlo. Y si buscamos someternos bajo un rey, asegurémonos que busquemos uno cuyo derecho es reinar con todo poder en todo ambiente de tu vida, no solamente en tu mente, en tu voluntad, en tus emociones, en tu cuerpo, en tu espíritu, sino completamente en todo tu ser, en tu trabajo, en la tienda, donde quiera que vayas. Que no solamente sea nuestro Salvador, sino que sea nuestro Rey y Señor, si es que nos vamos a someter a alguien.
Pero también aprendamos así de Jesús, que al instante, mudándose de Nazaret a Capernaum, no perdió el ritmo, sino que Juan fue encarcelado, se mudó a Capernaum y el primer sábado comienza a enseñar inmediatamente, a compartir el mensaje. Y usted y yo, estemos aquí en Conway o nos mude el Señor a otra ciudad, inmediatamente comencemos a compartir el Evangelio fielmente, compartiendo a Cristo a donde quiera que vayamos. Tenemos el mandato de hacerlo, tenemos la mente de Cristo y tenemos su autoridad, tenemos su palabra, tenemos su espíritu y su presencia con nosotros para poder hacerlo. Continuemos ahí en el verso 22. ¿Y qué hacía la gente? Y se admiraban ¿de qué cosa? De su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Contrastado a quién? Y no como los escribas. ¿Qué admiraban? Admiraban su doctrina. Esto es su enseñanza. Tanto el contenido de ella, porque les enseñaba con potestad y no como los escribas. La autoridad de sus presentaciones le ganaron la admiración y el respeto del pueblo. Pudiéramos ir a leer Lucas 4:22, Juan 7:16, Deuteronomio 18:18 y 19, Hechos 3:22, Mateo 7:29, si desea la lista más tarde. Pero aquí Marcos no nos dice qué fue lo que Jesús enseñó, pero sí nos va a platicar el efecto que la enseñanza tuvo sobre la audiencia que le escuchaba. Los escribas en los días de Jesús en raras ocasiones enseñaban con valor. Aún en el tiempo de Jesús evitaban y prohibían que los discípulos enseñaran la verdad. No pueden hablar en el nombre de Jesús, pero ¿cómo contestaron ellos? No nos callaremos. ¿Por qué? Para esto nos envió el Señor Jesús a hacer. Él nos dio el ejemplo. Entonces, la mayoría de los religiosos de este entonces simplemente citaban una variedad de rabinos como intérpretes. Intentaban interpretar la ley, la palabra de Dios. Pero Jesús enseñó con autoridad debido a que Él tiene toda autoridad. Él trajo el mensaje divino y estaba seguro que Él mismo es Dios. Él no estaba citando a un hombre o a otro hombre, sino a Dios mismo. Y por eso Jesús enseñó con autoridad. Él sabía de lo que Él estaba hablando. No podemos enseñar con autoridad si no estamos familiarizados con los temas o la palabra de Dios. Nos vamos a sacar algo de la manga si no nos preparamos para las diferentes cosas. Por lo menos intento pasar 10, 15, 20 horas en preparación para este momento. Los músicos se preparan, pero usted y yo a veces hacemos cosas así como nos salgan. Hay que prepararnos para todo. Pero aquí, y conocer de lo que vamos a hablar. Primero, aquí en Marcos, vimos que Jesús es el Hijo de Dios, que nos dice ahí el 1:1, ¿verdad? Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y aunque Jesús vino con autoridad, debido a que Él es el Hijo de Dios, Él es Jesucristo, también Él creía lo que enseñaba. Porque cuando creemos lo que enseñamos, la audiencia sabrá si lo creemos o no lo creemos. O simplemente por ahí cuentan, por ahí dicen. Pero Jesús se sujetó al Padre. Se sujetó en todo, en bautismo, se sujetó al Espíritu Santo al ser dirigido hacia el desierto. Y ahora vamos a ver que Jesús va a enseñar y va a predicar con autoridad. La autoridad, hermanos, fluye de la sujeción. Lo voy a repetir nuevamente. La autoridad fluye de la sujeción. Si usted no puede someterse y sujetarse, no puede tener autoridad verdadera. Hay algunos que van a intentar imponer, que era lo que hacían los religiosos, a obligar a las personas a obedecerles y sometérseles por su prestigio, por su poder, por sus posiciones, por su plata, por todo lo que tenían. No. Una pregunta, ¿nos sujetamos al que tiene toda autoridad y quien da la autoridad para usarla responsablemente?
Jesucristo hasta el momento vemos que tiene autoridad como el Hijo de Dios, que ya mencionamos allá en el verso 1. Tiene autoridad como el Señor, como dijeron Isaías y Malaquías en los versos 2 y 3, citando también a Marcos, que citaba a estos profetas. Tiene la autoridad como el poderoso, como predicaba Juan el Bautista en el 1:7. Tenía la autoridad para bautizar con el Espíritu Santo, como nos dijo el verso 8. Tiene autoridad como el Hijo amado de Dios, cuando Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado, en el verso 11. Tiene la autoridad como el león de Judá, de la tribu de Judá, que derrotó al león rugiente en el desierto cuando se enfrentó con Satanás en la tentación, en el verso 13. Vimos que tiene autoridad sobre los ángeles, en el mismo verso 13 que le servían. Vimos que tiene también autoridad sobre las fieras. Aquí algunos lo interpretan que significa la creación, los animales, las bestias salvajes que podían haberlo devorado. Tiene autoridad. Otros lo interpretan que las fieras son los demonios caídos que Satanás utilizaba para tentarle. Sea cual sea, él tuvo autoridad sobre ellos. Ahí en el verso 13 también. En el verso 14 vimos que tiene autoridad para predicar el evangelio del reino de Dios. En el verso 15 vimos que tiene la autoridad para anunciar que el reino de Dios se ha acercado. En el verso 15 también vimos que tiene autoridad para ordenarle a los hombres que se arrepientan y crean en Él. Y Él les da autoridad ahí en el verso 15. En los versos 16 y 17 vimos que tiene la autoridad para llamar a los hombres a dejar todo lo que les evita seguir a Jesús. Y tiene la autoridad para decirles, sígueme. Y les ordena a seguirle. En el verso 22 vimos que tiene la autoridad para enseñar con toda autoridad, que es el que estamos viendo. Y en los siguientes versos vamos a ver que Jesús mostrará demostraciones impactantes de su autoridad, que va a tener autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos, sobre enfermedades como la fiebre, sobre la vida y sobre la muerte. Vamos a ver que tiene la autoridad para callar a los demonios, para soltar, para destruir lo malo, en los versos 24 en adelante. Pero la gente aquí se asombraba, y el asombro de ellos era debido tanto a la forma como enseñaba y el contenido de su enseñanza. O sea que las dos cosas, el contenido, esto nadie nos lo ha enseñado, ni nuestros líderes religiosos, decían. ¿Y cómo lo enseña? ¡Wow! Esto jamás se ha visto. Así que el asombro, y Marcos va a hablar él frecuentemente resalta el asombro de las multitudes. Aunque este asombro no siempre producía fe verdadera, a veces seguían a Jesús asombrados porque mira lo que hizo. Pero a veces simplemente lo seguían para llenar su barriga, a veces para ver un milagro, a veces para que les hiciera un milagro. Era el único motivo que seguían a Jesús. No porque quería que les cambiara su vida y arrepentirse y decir quiero ser un verdadero discípulo de Jesús. Pero este hombre no interpretaba la verdad. Él la declaraba, porque Él mismo es la verdad. Y declarar, hermanos, es predicar. Declarar es enseñar la palabra de Dios. No lo que te sacaste de la manga, lo que se te vino allá a la mente. Los escribas centraban su enseñanza en detalles externos. Y esto es muy importante. No es de que a Jesús no le interesa lo externo, hermanos. Sí le interesa. Y vamos a hablar de ello, pero le interesa más lo interno. Los escribas, ellos centraban su enseñanza en detalles externos. Nos dice la Biblia que se ponían a hablar de la menta, el anís, el comino. Y óyeme, ¿y esto para qué? Pero descuidaban lo esencial, la justicia, el amor, la misericordia, la fe. Exaltaban el sábado. No haga nada en el día sábado. Es prohibido. Pero hipócritamente ellos iban y hacían lo que les daba su regalada gana. Porque a mí
yo estoy exento de esto. Es más, hasta vamos a ver que van a esperar hasta que se ponga el sol, porque ahí va a cambiar de día para poder llevar a los enfermos a ver a Jesús, porque era trabajo. Y el Señor les va a decir, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Pero Jesús enseñaba de manera espiritual, viva y transformadora, y practicaba lo que enseñaba, era lo más importante. Por eso a los otros los miraban que no tenían autoridad, porque decían una cosa y hacían la otra, o decían esto y hacían lo contrario. Pero incluso los demonios van a reconocer su autoridad, aunque muchos solamente se van a quedar en asombro intelectual e emocional. Pero el alcance de la autoridad de Cristo, su autoridad, hermanos, no se basa en forzar a alguien a la fuerza, o meterles miedo, o imponerles algo, sino en su verdad, en santidad, en amor sacrificial que nos mostró. Así que no domina solamente las acciones externas. Usted y yo podemos cambiar nuestro comportamiento externo, cómo hablamos, cómo vivimos, pero no ser transformados internamente. Los religiosos era lo que hacían, pretendían con sus vestidos ahí lujosos para que los vieran y los halagaran. Pero Jesús no solamente hablaba a las acciones externas, sino que también a la conciencia, al corazón, a la voluntad. Por eso se nos anima a amar a Dios con toda nuestra mente, ¿qué cosa nos dice la Biblia? Nuestras fuerzas, con nuestro todo, ¿verdad? Y Cristo no buscaba que simplemente rituales uniformes en el sentido que todos hagan esto y esta es la fórmula mágica, externas, vacías, sino que Él buscaba una vida transformada conforme a su carácter, conforme a su modelo. Por eso Él les dijo, síganme, dando a entender, sean como yo primero, y después de ser como yo, después podrán hacer lo que yo hago. Era la idea. Así que su autoridad es moral y espiritual, pero inevitablemente se refleja en la conducta y la vida diaria. No cambias tu conducta diaria y tu vida cotidiana para ser espiritual, sino que el resultado de ser espiritual se ve por tu fruto en este aspecto. Entonces no le pones una manzana a un árbol roble para que sea un árbol de manzana, sino que por la fruta que da, sabes qué clase de árbol es. Es de esta manera. Así que, ¿cuál es la base de la autoridad de Jesús? Bueno, como ya vimos, es el Hijo de Dios, es Jesucristo, es el Señor. Ya lo repasamos, ¿verdad? Pero sus obras, sus palabras y el testimonio, gracias hermano, le confirmaron su autoridad. Ya vimos que dice, este es mi Hijo amado, a Él oigan, a Él escuchen. Él tenía autoridad para perdonar pecados, para gobernar la naturaleza humana, pero para vencer los demonios. O sea que en el mundo espiritual. Pero hay una pregunta para considerar aquí. ¿Hay beneficios de someternos a su autoridad? Diríamos amén y también estoy de acuerdo, pero la mayoría lo conocemos intelectualmente. Pero hermanos, la verdadera libertad no está en hacer lo que yo quiero, sino en someterme humildemente, voluntariamente a Jesucristo, a su mente, a su palabra, a su mandato, a todo. Porque donde reina su autoridad, usted va a descubrir la verdadera paz, el verdadero gozo, la verdadera libertad. La autoridad de Cristo es la única esperanza real para la transformación del individuo y del mundo. Pero ¿qué de la autoridad de Cristo y el que escucha el Evangelio? Bueno, algunos simplemente prefieren hablar del amor de Jesús, pero evitan su señorío. Algunos prefieren hablar solo del amor de Jesús, pero evitar que Él sea el Señor. Él puede ser tu Salvador, pero tú no te estás permitiendo ser tu Señor. ¿Sabemos la diferencia?
Sin embargo, hermanos, la gracia y la autoridad no se contradicen, se complementan. Nadie de nosotros le hace un favor a Cristo al obedecerle, al someternos a Él. Más bien, el ser humano recibe un regalo inmerecido cuando nos sometemos a Él. Pero rechazar su autoridad no es ser neutral. Porque ya hemos hablado que está el pecado de comisión, esto es, ayúdenme, hacer lo malo. El pecado de omisión es no hacer lo bueno. Pero cuando usted rechaza el señorío y la autoridad del Señor, usted no está quedándose neutral. Está en desobediencia, está en rebeldía y está viviendo desordenadamente. Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta correcta de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ser al señorío del Señor? Heme aquí. ¿Qué quieres que haga? Señor, lo dejo todo para seguirte. Desde el comienzo del ministerio de Jesús, Jesús se presenta como aquel que tiene autoridad para enseñar, autoridad para liberar, autoridad para gobernar los corazones y las vidas, lo interno y lo externo, o sea que todo. ¿Cuál es el desafío entonces? No es solamente de admirarlo, no es solamente de quedarse con la boca abierta, ¡wow! Mira lo que puede hacer. No, es sino caer rendido a sus pies con todo y decir, Señor, haré lo que tú me pidas, iré a donde tú me digas, seré más como tú. En fe, en obediencia, en todo aspecto. Verso 23. Había en la sinagoga, aquí está un contraste grande. Había en la sinagoga un hombre con espíritu, ¿de qué clase? Inmundo, que dio voces. O usted es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que con humildad usted le va a obedecer, le va a seguir, se va a someter. O usted es dirigido por otro espíritu. Un espíritu inmundo es un demonio o es un espíritu malo, un ángel caído bajo el dominio de Satanás. Y no estoy diciendo que un cristiano puede ser poseído por un espíritu malo, pero sí puede ser influenciado. Usted puede ser utilizado como una herramienta en las manos de Satanás para algo malo. Pero la Biblia llama a un espíritu inmundo aquel espíritu que ha perdido toda pureza moral. Es aquel espíritu que se opone directamente al Espíritu Santo. Pero aquel espíritu inmundo también es uno que busca no solamente contaminar, sino destruir al ser humano. La Biblia nos dice que Satanás ha venido a matar, a robar, ¿y a qué cosa? A destruir. Entonces, estos espíritus son aquellos que se han salido de rango, o sea que están viviendo, entre comillas, desordenadamente. O sea que no respetaron los linderos puestos por Dios. Pero vamos a hablar de esto. En los evangelios, este carácter de espíritu inmundo, la Biblia se lo atribuye más de 20 veces a estas clases de espíritus, espíritus de impuros, impureza. Pero está hablando de estos espíritus que se rebelaron contra el Señor. Pero el hombre estaba literalmente en el griego, dice, en espíritu inmundo. O sea que totalmente dominado, dirigido por este espíritu que no proviene de Dios. Y la personalidad estaba momentáneamente sometida al demonio en lugar de a Cristo. Pero continuemos ahí en el 24, diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y quiero que preste atención a estas palabras que el demonio acaba de decir. No es de que una persona no sabe quién Dios es, qué poder tiene, lo saben. La reacción del demonio ante Jesús es una de reconocimiento forzado. El demonio reconoce a Jesús, no por fe, sino por temor. Porque ¿qué le pregunta? Bueno, le dice, sé quién eres, el Santo de Dios, ¿verdad? Pero los demonios saben quién es Jesús. Pero este conocimiento no implica salvación. Simplemente conocer quién es Jesús no quiere decir que tú eres salvo. Tienes que reconocerlo, arrepentirte
etcétera. Hemos hablado de esto. Confesarlo con tu boca, creerlo en tu corazón. Pero este demonio está anticipando su derrota final. Saben que el poder de ellos, de los demonios, es limitado y temporal, pero vendrá su fin. Sé quién eres y qué es lo que nos vas a hacer. ¿Qué es lo que quieres en este momento? Pero ven en Jesús el cumplimiento de la promesa, el que destruirá toda obra mala, las obras del diablo, de Satanás y sus demonios. Pero la pregunta que le hace este demonio a Jesús, pero lo hace en plural, porque sabe que a él y a sus compañeros les viene el mismo fin. ¿Qué tenemos que ver contigo? En otras palabras, y esta es una expresión hebrea que los demonios conocen, pero están diciendo: no tenemos nada en común. La Biblia misma nos dice que qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. No tenemos nada en común. Pero lo que están diciendo realmente es: no queremos relación contigo, Jesús, porque donde habita la luz no puede cohabitar las tinieblas. Pero sí, lo que están diciendo: nos hemos revelado hace mucho tiempo. No guardamos nuestros linderos. Pero aquí se revela el odio, el rechazo, el miedo ante Jesucristo de estos demonios, ante su santidad, porque lo santo es puro, pero el demonio es inmundo, sucio, es la idea, corrupto. Pero reconoce que debe someterse ante este poder máximo que tiene toda autoridad y potestad. Yo tengo una idea, y no es el tiempo para dialogarlo. Es mi postura que un ateo, que se dice ser ateo, realmente no reconoce a Dios en su autoridad porque no quiere someterse. Lo dice de su boca porque no quiere someterse, pero reconoce que hay un poder más grande. Pero un tema para otro tiempo. Pero note que ellos dicen, o el demonio dice, que Jesús es el Santo de Dios. Este es un título, Santo de Dios. Y tiene un origen mesiánico. El salmista lo mencionó ya en el Salmo 16:10, si lo quiere leer más tarde. Pero aquí señala también la relación única de Jesús con Dios, que Él es el Santo de Dios. Afirma su santidad absoluta y su autoridad divina sobre todo. Pero ¿qué hace el demonio? Él hace un intento. Intenta descreditar a Jesús, sugiriendo una falsa alianza. Pero Jesús rechaza todo testimonio que proviene de estos espíritus malignos. Note que le dice ahí en el 25. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Bueno, pero uno dijera: el demonio está dando buen testimonio. Bueno, vamos a hablarlo. Pero la autoridad de Jesús sobre los demonios y espíritus malos, aquí la vamos a ver. Lo reprende, lo calla. Le dice: cállate. Aquí lo amordaza. No le permite usar más la voz del hombre, porque está utilizando la voz del hombre. Pero también le da dos órdenes. ¿Cuál fue la primera? Cállate. La segunda: sal de él. O sea que le ordena con toda autoridad: sal de él. Sin rituales, sin fórmulas, sin encantamientos, hechicería, como solían hacerlo los hombres de este tiempo. Es más, hasta tenían su negocio ambulante, iban para allá y para acá cobrando, y algunos hasta, ¿qué hacían? Se convertían gente de a dinero, porque se acuerdan de una niña, una jovencita que era poseída, ¿y qué hacían? La usaban para ganancia propia. Y cuando los discípulos le sacan el espíritu malo, la gente se les torna porque nuestra ganancia se nos fue. Pero Jesús aquí no se pone a dialogar con los demonios, simplemente le ordena con autoridad y ellos se sujetan. No permitió un espectáculo aquí, un teatro espiritual de grandes cosas. Jesús no necesitaba de ceremonias. Su palabra, su autoridad bastó. Y esto lo distingue a él de los exorcistas de este tiempo.
que usaban rituales largos y cobraban un buen dinero. Algunos eran supersticiosos, etcétera, etcétera. Pero también se distingue de estos hombres que intentaban sacar espíritus, porque se acuerdan que hay un ejemplo que también algunos les dicen, sal. A Pablo lo conocemos y a Jesús lo conocemos, pero ustedes, ¿quién se creen? Ustedes no son nada. Pero lo estaban haciendo en su poder. ¿Y qué hicieron aquellos espíritus? Saltaron sobre ellos, los maltrataron, les dieron su paliza y los corretearon y los mandaron prácticamente como desnudos. Con esto no se juega. Tienen poder, pero reconocen al que tiene todo poder. Pero si vas a usar el nombre de Jesús, asegúrate que conoces a Jesús realmente. El 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Pero hermano, me dijo que el versículo anterior que Jesús ya los cayó. Los cayó del testimonio que estaban dando, pero ya no van a usar la voz, sino un grito aquí. Así que aquí vemos la salida del espíritu inmundo. ¿Y qué hace? Sacude al hombre violentamente. Pero este hombre se encuentra en la sinagoga donde la palabra del Señor estaba siendo compartida. Pero aquí clama a gran voz. O sea que intentando rebelarse con la autoridad máxima, pero no puede. Ya no hablando, ahora simplemente gruñendo y gritando y sale obligado, no voluntariamente, sino bajo autoridad. Pero en un último acto, intenta mostrar su maldad y su resistencia, pero no puede. Y aquí vemos la evidencia, también que fue vencido por una autoridad superior y simplemente con su palabra. La Biblia también nos anima a no temer a aquella persona o a aquel hombre que puede matar nuestro cuerpo, sino más bien temer a quién, al que tiene toda potestad de no solamente quitarnos nuestra vida, sino que tiene toda potestad, ¿verdad? Lucas, si leyéramos el ejemplo de Lucas de esta historia, simplemente aclara, que Marcos no lo menciona, que el hombre no sufrió daño alguno al salir este demonio de él. Pero la violencia final revela la unión profunda entre este demonio, este espíritu malo, inmundo, y la persona que ya tenía rato ahí controlando, usando a esta persona. Pero también vemos la impotencia total del espíritu anticristo, que por muy fuerte que sea esta unión para con Cristo, no puede. Pero también pudiéramos pasar largo tiempo aquí, no lo vamos a hacer. Pudiéramos hablar de las enseñanzas principales del pasaje aquí, que podemos ver sobre Satanás y el pecado. Porque revela un poder real, pero este poder, aunque es real, es limitado. Del mal sobre el hombre, el humano. El demonio, hermanos, oprime, pero no es soberano como nuestro Señor. Vemos también la autoridad de Jesucristo, quien tiene autoridad absoluta sobre el mundo espiritual, no solamente el mundo físico, sino el mundo espiritual. También tiene autoridad absoluta sobre el mal, sobre Satanás, sobre sus demonios. Y Él es el poder que vence todo. También aquí pudiéramos ver, hablar de la salvación. Por ejemplo, cuando hay salvación, si una persona no ha aceptado a Cristo, esto produce una liberación y hay un conflicto de la persona que quiere aceptar a Cristo y los demonios que no le están permitiendo hacerlo. Podemos ver la gracia de Cristo desatando estas luchas internas, pero le permite tener victoria al Señor. Porque, hermanos, donde Cristo manda, el mal debe salir. Juan lo dijo de esta manera: si el Hijo os libertare, ¿qué seremos, hermanos? Seremos verdaderamente libres. Verso 27. ¿Cómo quedaron todos? Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué
autoridad manda aún a los espíritus inmundos. ¿Y qué hacen? Y le obedecen. Pero hermanos, más bien los espíritus inmundos le obedecen al Señor. Y usted y yo sabemos lo que debemos estar haciendo. Evangelizando, discipulando, dando ejemplo. Y nos rebelamos. Pero aquí la reacción de los testigos. La gente queda asombrada. Se pregunta, ¿qué es esto? Una doctrina nueva con autoridad. Esto jamás lo hemos visto. Este impacto es colectivo. Todo mundo queda de esta manera. Y el asombro los lleva a dialogar, a reflexionar. Oye, esto está en contraste a lo que nuestros líderes religiosos nos han estado enseñando todo este tiempo. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué es diferente? Aquí las preguntas centrales fueron, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué autoridad? ¡Wow! ¿Qué clase de sujeción esto? Que aún los demonios. ¡Wow! Algunas traducciones destacan esta idea. En lugar de pregunta lo traducen de esta manera. Esta es una nueva enseñanza. O sea que, algo nuevo aquí. O se puede traducir de esta manera. Esta es una nueva enseñanza con autoridad que jamás hemos visto. O sea que en Jesús, nuevamente, esta enseñanza va de la mano con poder. Van unidos la enseñanza y el poder. Lo podemos decir de esta manera. Sus palabras o su palabra tiene la misma autoridad que las obras que él está haciendo. O las obras, sus acciones tienen la misma autoridad que sus palabras. En otras palabras, están diciendo lo que él habla y sus acciones van de la mano y respaldan el uno al otro. Contrario a los religiosos que nuevamente decían una cosa y hacían otra. En otras palabras, eran hipócritas. Al hermanito, gusto verte. Y cuando se da la vuelta, bandido desgraciado, no puedo ni verte. Pero, hermanos, la enseñanza y el poder van de la mano. Las palabras tienen la misma autoridad que tus obras. Tus obras te pueden descartar tus palabras. ¿Sí se entiende? El pueblo entendió correctamente que el milagro no era un espectáculo aislado para simplemente hacerse famoso. No. Servía para confirmar la enseñanza de Jesús. La novedad no estaba solamente nuevamente en lo que Jesús enseñaba, sino cómo enseñaba y con qué autoridad lo hacía. A diferencia de los maestros tradicionales. Jesús mandaba con autoridad propia, incluso los espíritus inmundos le obedecen. Pero ¿qué significado tiene esta nueva doctrina? Bueno, doctrina se refiere a la enseñanza completa de Jesús, tanto su contenido como su forma. O sea que el pueblo percibió que esta autoridad indicaba una revelación nueva que provenía del cielo. Tal poder solo podía haber venido de Dios. O implícitamente se podía plantear esta pregunta. ¿Será este el Mesías prometido del cual hemos escuchado por más de 400 años? Sí, hermanos, así que Jesús es el Santo de Dios, reconocido incluso por los demonios, y su autoridad divina libera al ser humano del poder del maligno con una sola palabra. Verso 28. ¿Qué sucede? Y muy pronto se difundió su fama, ¿por dónde? Por toda la región alrededor de Galilea. De inmediato, por todo Galilea se difundió rápidamente la propagación, no limitada solamente a Capernaum, en la sinagoga donde está enseñando. Alcanzó toda la región de Galilea y los territorios circunvecinos ahí. Pero ordenar a este espíritu malo salir dio un inicio a una serie de señales del reino de Dios, despertando el interés de las masas, del pueblo, de toda la gente. Marcos presenta a Jesús como
maestro con autoridad, señor sobre los demonios, portador del reino de Dios, predicador del reino, sanador de enfermedades y de los enfermos, libertador tanto de los males espirituales como de los físicos. Así que la gente le va a reconocer que en Jesús hay una enseñanza completamente nueva, confirmada por una autoridad divina que proviene de Dios, poderosa, incluso cuando los demonios inmundos le obedecen, y por esta razón su fama se va a extender a toda Galilea. 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Por eso sabemos que estaban estos cuatro con él en la sinagoga. Así que esto de ir a la casa de Simón y Andrés fue inmediatamente después de sacar este espíritu malo en la sinagoga. Pero Jesús entra ahora en el hogar de uno de sus discípulos, de Pedro y de Juan. Pero más probable, la casa de Pedro. Pero por eso aquí Marcos menciona a los cuatro, ¿verdad? Simón, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Pero ¿se acuerdan que Juan nos menciona que el primero que viene a los pies de Jesucristo fue Simón Pedro? Pero él es el que va rápido y se trae a su hermano y lo trae a los pies de Jesucristo también, ¿verdad? Pero aquí, este es un pequeño detalle que nos refleja que Jesús se interesa tanto por las congregaciones públicamente en la sinagoga como por los individuos en la vida doméstica. Aprendamos de Jesús que a donde Él va, lleva bendición. No solamente ministra en la sinagoga y a las multitudes, sino que también individualmente y en los hogares. Más tarde vamos a ver a la iglesia reuniéndose todos los días en el templo y ¿dónde más? Y por las casas. Verso 30. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Esto nos da a entender, hermanos, que la enfermedad también viene a los creyentes, no solamente a los inconversos. ¿Cuántos se han enfermado en los últimos días? Varios de ustedes, ¿verdad? Pero aquí está la suegra de Simón acostada. La necesidad es presentada inmediatamente a Jesús. No se le oculta. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando hay una necesidad? ¿A dónde debemos llevarla primero? Al Señor. Sí, no nada de malo compartirlo con los demás. Pero aquí la mamá, la suegra de Pedro, está postrada con fiebre. Si usted lee la historia de Lucas, él le nombra una fiebre grave, que prácticamente hasta el punto de morir. Aquí en este país, si es de 99 se le conoce como grados, es una fiebre baja, leve se le conoce. De 100 a 101 ya se le considera hoy una fiebre común, pero ya del 101 para arriba hay diferentes peligros. Y no vamos a entrar tanto en esto, pero está postrada esta mujer, incapacitada para servir, incapacitada para atender, no fue al servicio el domingo, no pudo ayudar, servir, le encanta servir. Pero hermanos, cuando hay necesidad en la familia, lo correcto es llevarla ante Jesús. Sí, compartámosla con los demás, pero llevémosla ante Jesús. El 31 dice, entonces él, Jesús, se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. ¿Qué hizo Jesús? Aprendamos de esto. Jesús primero se acercó personalmente. Luego la tocó con ternura. Luego la levanta con autoridad. Nuevamente aquí no usó rituales ni fórmulas. Y aquí vemos que la sanidad fue instantánea, completa. Evidentemente, después por el resultado. No es una técnica religiosa la que sana, no es una cierta oración con ciertas palabras. ¿Sabía usted que Dios no está obligado para respondernos a ninguna de nuestras oraciones?
es Él el que tiene todo el poder. No es la oración o las frases mágicas, no. Él es el que tiene todo poder y autoridad. No es la técnica. Sí, la Biblia nos dice que la oración del justo puede mucho, pero otra vez porque ha estado en comunión con el Señor en este aspecto. Pero es el Señor, no es usted. Pero aquí la evidencia es que ella inmediatamente demuestra que está sana, porque inmediatamente, ¿qué se pone a hacer? A servir. Una sanidad total, recuperó sus fuerzas al instante y se pone a trabajar, a cocinar, a preparar ahí para atender a sus visitas, incluyendo a Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de ella? Una respuesta de gratitud práctica. Servicio amoroso. Atender con toda devoción y atención. Pero aquí podemos aprender usted y yo. Quien ha sido tocado por Jesús debe responder con servicio amoroso y de agradecimiento. No para ganarnos la salvación, sino porque ya somos salvos. Servimos de todo corazón, en todo lo que se nos pida, en todo lo que podamos hacer. Así que vemos aquí que Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Así como ordena a los demonios, también le ordena a la fiebre que se vaya. Su autoridad es total, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Así que la gracia conduce a esta mujer al servicio. La sanidad no termina en el milagro, produce una vida útil y agradecida. Todos podemos servir. Quizás no todos podemos pastorear o predicar, pero todos podemos amar, todos podemos ayudar, todos podemos servir. Así que podemos aprender varias lecciones prácticas aquí. Invitemos a Jesús a nuestros hogares, hermanos. Presentemos a Él nuestras necesidades. Él es el fiel pastor, el buen pastor. Es más, cantamos de esto. Tu vara y tu cayado, ¿qué hacen? Infundirán alientos. Y después, ¿qué dice? Aderezas. Eso es profundísimo y no tenemos el tiempo para desglosarlo en este momento. Tu vara, esta es la herramienta que el pastor usa para atacar a las fieras, a los animales, para defenderte. Pero tu cayado es para la ovejita, para traerte de regreso. Pero a veces es necesaria la vara también, cuando necesitamos esta corrección. Pero aderezas mesas. En estos tiempos, cuando alguien te invitaba a su casa, era el deber de aquella persona de protegerte, de cuidarte, de alimentarte, de asegurarse que estuvieras bien. Te lavaba los pies, te daba... Pero nosotros, hermanos, al comer a la mesa del Señor, es decir, no tengo nada que temerle. Venga un león, venga un oso, venga una fiera, puedo estar en paz y tranquilo. Porque no solamente cuida de mí físicamente, espiritualmente, me alimenta, etc. Invitemos a Jesús a nuestros hogares. Presentemos a Él las necesidades de nuestra familia. Confiemos en su poder para defendernos y en su compasión para cuidar de nosotros. Y si hemos sido bendecidos por Cristo, sirvámosles con gratitud, así como esta mujer lo hizo. Así que Jesús aquí entró al hogar de Pedro para sanar a su suegra y la sana con autoridad, pero con ternura. Y transforma la sanidad aquí recibida en servicio agradecido. No para pagarle, sino fuera de agradecimiento. Verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Vamos aquí a pintar el cuadro del momento. ¿Cuánto nos dice Marcos? Después de la puesta del sol. En otras palabras, en el día de reposo que estaba acabando, el sábado. Porque a las 6 de la tarde es cuando cambiaba el día. A nosotros nos cambia ¿cuándo? A la medianoche. Ellos comenzaban a contar al día siguiente a las 6.
Así que los judíos consideraban que llevar enfermos era trabajo, el viajar era trabajo y sanar era forma de trabajo, prohibidas en sábado. Por eso esperaron hasta que el sol se pusiera y con la puesta del sol terminaba el sábado. Entonces ahora ellos, supuestamente libres de restricciones, llevaron a Jesús a todos los enfermos y a todos los endemoniados. Es como que si hoy se dijera, es prohibido que se enfermen en día domingo y vayan al hospital. Espérense hasta entre semana. ¿Y qué sucedió en el 33? Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿A la puerta de quién? La casa de Pedro, con la suegra, donde están Jesús con los 4 discípulos. Y ahora ya están todos los enfermos y endemoniados ahí. Y ahora los espectadores. O sea que la multitud es toda la ciudad reunida. Aquí, entre comillas, toda la ciudad significa primero Jesús con sus discípulos y la suegra. Pero se le añaden ahí los enfermos y los que trajeron a los enfermos y los endemoniados y los que trajeron a los endemoniados. Y ahora se le añaden los curiosos testigos para ver qué va a hacer, qué va a pasar, qué está sucediendo. ¿Y dónde están reunidos? A la puerta de la casa de Pedro. Este detalle también demuestra un testimonio ocular y la enorme expectativa que Jesús había despertado en ellos. También por eso algunos le atribuyen parte del evangelio a Pedro, que es quien lo está contando. Pero Él está presente. Pero hermanos, cuando Cristo se manifiesta con poder, atrae a toda clase de personas. Verso 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y vamos a hablar de esta palabra. Muchos que estaban enfermos y muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. O sea que, ¿qué obra hizo aquí Jesús? Sanó y liberó. Pero dice que Jesús sanó a muchos enfermos. Expulsó muchos demonios. Y yo lo interpreto que Marcos está distinguiendo claramente entre enfermedades físicas como posesiones demoníacas, o sea, espirituales. Pero está diciendo no hubo caso imposible para Jesús. O sea que claramente Él pudo contra las enfermedades físicas y contra las enfermedades espirituales. Su poder fue total, su compasión fue abundante para los que fueron traídos, muchos. Y aquí muchos significa que fueron numerosos los sanados. Pero vamos a ver por qué no fueron sanados todos. Y también aquí vemos el silencio impuesto a los demonios. Los demonios sabían quién era Jesús, quién es Jesús. Querían proclamar su identidad mesiánica, pero Jesús no se los permitió. ¿Por qué? Porque no acepta testimonio de espíritus malignos. ¿Se acuerda también cuando nuevamente van los apóstoles a la hora de la oración y les declaraban quiénes eran ellos? Pero la identidad de Jesús todavía no debería revelarse. A su tiempo se revelaría a todos. Pero y se revelaría por sus palabras y sus propias obras, no por testimonios de demonios. Pero Jesús aquí va a rechazar una fe basada solamente en milagros o sensacionalismo. Jesús no busca fe superficial, sino una fe verdadera. Pero aquí hay un significado espiritual en este pasaje. Y nos da un cuadro, una imagen de la humanidad caída. Sí, hay enfermedades físicas, este es motivo. El motivo que nos enfermamos es porque el hombre cayó allá. Vivíamos en un huerto, en un jardín. Pero después vinieron las enfermedades, los problemas, las dificultades, los espinos, el trabajo difícil, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos la humanidad caída. Enfermos y endemoniados. Esto es el reflejo del daño del pecado y la fragilidad del ser humano. Hermanos, sin Cristo
La condición del humano es desesperante. ¿A dónde iremos si no es a Jesús? Porque solamente Él tiene vida y palabras de vida, nos dice la Biblia. Pero aquí también hay un llamado a la iglesia implícito. Muchos de los enfermos no podían venir por sí mismos, tenían que ser traídos por alguien. Muchos de los endemoniados no podían venir por sí mismos a Jesús, alguien tenía que venir, traerlos. La gente necesitada de Cristo naturalmente no va a venir solas y entrar por esa puerta aquí. Nosotros tenemos que traerlos. ¿Se acuerdan del minusválido? ¿Cuántos amigos lo llevaron por lo menos? ¿Y qué hicieron? No había entrada. Buscaron cómo hasta quitar un techo para ponérselo enfrente a Jesús. Usted y yo debemos estar dispuestos hasta hacer lo imposible. Oren por Elías también, el que viene con nosotros. Está enfermo, no pudo venir tampoco. Aquí el llamado a la iglesia. Muchos no pueden venir solos a Jesús. Otros debemos traerlos con amor, con compasión, con fe. Pero ¿cuál es la misión del creyente, hermanos? Llevar a los necesitados a Cristo, no a la iglesia. Sí, a la iglesia hay que invitarlos. Primero hay que llevarlos a Cristo, a sus pies de Él. Pero también vemos que el poder es ilimitado del Señor Jesús. Ilimitado, pero el de los demonios y de las enfermedades es limitado. Porque Jesús tiene el poder para sanar el cuerpo y el alma, el espíritu, pero libera de Satanás, restaura vidas completas, su compasión no se agota, su poder no tiene límites. Así que cuando termina el sábado, toda la ciudad acude a Jesús en día domingo, y Él sana y libera a muchos, mostrando que su poder y su compasión alcanza a toda la humanidad, pero que su identidad mesiánica se revelará a su tiempo según los propósitos de Dios, no por voces demoníacas que están dando testimonio. Pero note lo que sucede en el 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí, ¿qué hacía? Oraba. Aquí vemos la oración de Jesús. ¿Cuál es la hora? Temprana. ¿Qué hizo? Se levantó antes de amanecer, cuando aún era de noche. Lo que destaca su dedicación a la oración. ¿A qué lugar fue? A un lugar solitario. Buscó un lugar desértico, para no tener ninguna otra distracción. Porque todavía la fila de los enfermos y de los endemoniados estaba larga. Y aquí nos resalta la importancia de pasar tiempo a solas con el Señor. Algunos ya testificaron que no han podido dormir por las diferentes enfermedades y esto sucede. Pero en nuestra casa también así ha sucedido, uno tras otro. Me quedé en algunas velas con algunos, ¿verdad? Pero también hay que trabajar y hay que atender otras situaciones, pero hay que pasar tiempo, hay que buscar a pasar tiempo a solas con el Señor y a veces es difícil encontrar ese tiempo. Pero aún aquí vemos que Jesús dejó a los enfermos, dejó a algunos endemoniados todavía que faltaban por ser sanados y se fue a solas a orar. ¿Cuál fue el propósito de la oración? Se retiró a pasar un tiempo de retiro para prepararse, renovar sus fuerzas espirituales, diríamos nosotros, para nosotros. Pero el poder del Señor no mengua en este aspecto. Pero hizo esto antes de continuar la siguiente fase que vamos a ver. La predicación. Sí, va a continuar sanando, pero va a decir, hay algo más importante que esto. Y la oración fue un momento crucial para la misión de Jesús. Usted y yo no debemos hacer nada fuera de la oración. Jesús nos muestra aquí que la oración temprana, en la soledad, es vital para nosotros, para fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente. Es un tiempo de comunión profunda con el Señor. Note el 36, perdón. Y le buscó Simón, Pedro, porque estaba en su casa. ¿Para dónde se fue? Y los que con él estaban. ¿Quién más estaban? Ya nos dio la lista anteriormente. Los otros discípulos. Pero también los que están todavía esperando que sus enfermos sean sanados. Todavía los que están esperando que sus endemoniados sean liberados. Pero al no encontrar a Jesús, Simón y los demás
fueron a buscarlo. ¿Cuál fue la motivación de ellos? Ellos pensaban que Jesús debía continuar haciendo lo que estaba haciendo, que continuara también quedándose ahí en Capernaum, donde se había hecho popular porque por sus milagros está llegando más gente, de todo lugar le están buscando ahora. Pero ¿sabe qué? Jesús no tenía como objetivo ser el hombre popular. Tristemente, hoy en día, aquí viene el varón de Dios, sanador y hacedor de milagros. La gente se quiere hacer famosa. La popularidad no era el objetivo de Jesús. A pesar de su fama, su propósito era el predicar el reino de Dios, no solo hacer milagros. Jesús nos enseña que la oración también debe preceder a nuestra obra y que el propósito de nuestra vida no debe centrarse en la popularidad o en el ser reconocido, sino el cumplir el propósito divino. Aquí vemos una relación entre la oración y la obra, el trabajo que Jesús va a hacer. Su oración fue como en preparación para lo siguiente que va a hacer. Pudo haberse quedado ahí toda la noche y todo el día siguiente y ahí le llegan todos. Pero Jesús nos modeló aquí, es necesario pasar tiempo en comunión con el Señor para mantenernos enfocados en la misión, no perder el enfoque. La oración fortalece y guía nuestras acciones, porque aquí nos va a hablar del trabajo de la misión. Y tampoco la oración es un fin en sí mismo. ¿Sí me entendió? Hay iglesias que se dedican a hacer muchas oraciones y largas oraciones y vigilias de oración, y no estoy diciendo que es malo, pero ese es el propósito de ellos. Pasar ahí y hacer esto es un evento. No, el propósito de hacer eso es para prepararnos y poder salir con más ganas y más fuerzas e ir a enfrentar las tinieblas y la oscuridad y a Satanás para agarrar las almas que están en las garras de Satanás y traerlos a los pies de Jesucristo. No solamente para pasar un tiempo alegre y bonito nosotros. La oración no es un fin en sí mismo, sino que debe ser acompañada de acción y de servicio a los demás. La oración y el trabajo deben ir juntos y vamos a ver a Jesús hacer esto. Al orar, busquemos la dirección de Dios y al trabajar, llevemos a cabo esa dirección. ¿Sí se entendió? Al orar, busquemos la dirección de Dios, pero al trabajar, llevemos esa dirección a cabo. O sea que el propósito no solamente es orar. El propósito de un soldado no solamente es ir al entrenamiento o estar tiempo en el cuartel preparándose. El propósito es de salir y defender o atacar, dependiendo de la situación. De la misma manera para nosotros es el motivo de la oración y del trabajo, van de la mano. Así que es de suma importancia, es vital que busquemos momentos de retiro para reflexionar, para orar y para recibir fuerzas antes de enfrentarnos a las situaciones de la vida. Jesús sabía cuál era su propósito y era mucho más grande que hacer milagros, sanar y sacar demonios. Era la predicación del reino. Esa era su misión principal. Y la oración le ayudaba a mantenerse fiel a ese propósito. La oración es esencial para nuestra vida espiritual y fortalecer nuestra misión. Y Jesús nos muestra cómo debemos darle el tiempo a la oración en preparación para la misión que vamos a cumplir, el propósito para el cual existimos. El 37. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Todos te buscan. ¿Por qué le buscaban? La multitud había seguido a Jesús porque querían milagros, querían sanidad de sus enfermos, querían que sacara a los demonios. Y ya que se había hecho muy famoso por todo esto. Pero hermanos, la búsqueda de Jesús fue impulsada por diferentes motivos, por diferentes personas. Algunos por la curiosidad de sus milagros. Otros quizás por su enseñanza. Otros por admiración de su capacidad de sanar. Otros el poder que tenía.
Otros porque ellos mismos necesitaban la sanidad. Ellos mismos necesitaban la liberación de los demonios o la sanidad física. Quizás uno que otro peloncito por ahí era por su pecado. Aquellos que sentían la carga de su pecado y buscaban el perdón de Jesús. Quizás eran atraídos por su misericordia. ¿Usted por qué le busca? ¿Quiere su bendición material? Porque ahí nos enfocamos muchas veces. Mira la bendición de Dios que me dio. Eso va a pasar un día, hermanos. Un día se va a quedar aquí. Si le buscamos, que sean por los buenos motivos. Y le podemos buscar porque Él nos buscó primero. Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Si Él no nos hubiera buscado, nosotros no le estaríamos buscando. Quizá le buscamos por sus promesas y sus invitaciones. Jesús invita a los cansados y cargados que vengamos a Él. Y Él promete, ¿qué cosa? Descanso para nuestra alma. Quizá le buscamos por su poder para satisfacer nuestras necesidades. Porque quien le busca, le encuentra. Pero Jesús tiene el poder para responder a nuestras necesidades, tanto las físicas como las espirituales y las más profundas. Quizás le buscamos por su benevolencia. Jesús no solamente es capaz, sino que está dispuesto a darnos lo que necesitamos. ¿Cómo le busca usted? Bueno, busquémosle sinceramente y con seriedad. Porque la búsqueda de Cristo debe ser genuina y profunda. Busquémosle también con fe, no dudando, porque Él puede hacer todo lo que tiene el poder para hacer. Busquémosle en el presente, o sea que ahora es el momento de buscarle. No dejes para mañana lo que puedes hacer el día de hoy. ¿Qué nos dice la Biblia? Hoy es el día de salvación, el día aceptable. Busquémosle perseveradamente, porque la búsqueda de Cristo es una búsqueda continua. No se trata solo de un encuentro ocasional en el domingo, el miércoles o aquí o allá, sino de una relación constante, diaria, todos los días, cada momento. No solamente busquémosle cuando tenemos problemas y dificultades y necesidades. Busquémosles cuando todo marcha bien y está bonito. Verso 38. Él les dijo, y aquí está su misión: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para esto he venido. Aquí está el motivo principal. Les está diciendo, no vine solamente a sanar, no vine a sacar demonios. A pesar de que todos le buscaban, Jesús rechazó el quedarse ahí en Capernaum. Les dijo a sus discípulos, vámonos al siguiente pueblo, a predicar ahí también. Ese es mi propósito, esa es mi misión. Por eso existo el día de hoy. Él no buscaba el aplauso de la gente, no se centró en los milagros solamente, sino en la predicación del reino de Dios. Y por eso Marcos nos dice, sanó a muchos enfermos y sacó muchos demonios, porque todavía dejó a gente enferma ahí en Capernaum. Porque dijo, hay algo más importante que esto. Que escuchen las otras ciudades el evangelio. Aquí lo he estado predicando semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana. Y la gente nomás viene porque necesita algo físico, algo espiritual. Pero simplemente otros vienen a ver. No quieren una relación conmigo. Voy a donde no han escuchado todavía. Y aunque la multitud le buscaba por los diferentes motivos, Jesús sabía cuál era su misión, la de predicar a otros lugares también. Y no se quedó donde era popular. Y Jesús aquí va a reafirmar su misión nuevamente. El 39 y ahí terminamos. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. O sea que Jesús viajó por toda Galilea. El domingo pasado les dije que aproximadamente cuántas aldeas y comunidades o pueblos eran. ¿Quién se acuerda?
200, 204. hay más de 200, algunos le calculaban hasta 250, que potencialmente dijimos que si la población, algunos, como el historiador Josefo le calculaba unas 15,000 a cada una, que potencialmente casi 3 millones de personas. Que les dije que era como la ciudad de Los Ángeles, en tamaño 30 por 60 millas y en población. Chicago, la misma población, pero tiene otras dimensiones, ¿verdad? Así que, a pesar de las presiones de la gente, Jesús no permitió que las demandas populares dirigieran su agenda, lo que nos muestra la importancia de ser fieles a los propósitos divinos, sin ceder a las presiones externas. Así que Jesús mostró que la predicación del reino es su misión principal, más allá de la fama o los milagros, y nos enseña a buscarle sinceramente, con fe y perseverancia, confiando que Él va a satisfacer nuestras necesidades físicas como espirituales. Y el reto es esto. Fueron a más de 200 ciudades a su alrededor, no solamente Capernaum. Hoy nosotros tenemos cientos de ciudades a nuestro alrededor y hay muchas por aún escuchar de Jesús.